Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, el suyo también. La Biblia lo dijo primero, su servidor Jonathan Rosas. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a La Biblia lo dijo primero. Estamos muy felices de estar nuevamente aquí, ¿verdad? ¿Cómo estás? Claro, bien, bien relajado, un poco desvelado, pero muy a gusto, muy feliz, muy contento. Y el Qué tema bien. que vamos a tratar hoy también es muy, muy interesante porque pues ya estamos prácticamente en el mes de la mujer, el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Sí, estamos casi por llegar al Día Internacional de la Mujer y queremos hablar el día de hoy acerca del feminismo, acerca de un la gran tema. mujer en la Biblia también. Ujú. Sí, es un gran tema, realmente es un gran tema. Queremos tener cuidado, respeto, ¿verdad? Y hablar de lo que dice la Biblia y de lo que la Biblia dijo primero, y tú siempre dices Y lo dijo y lo que dijo bien. mejor. Sí, el tema de la mujer ha sido un gran tema desde el inicio. Y fíjate que por muchos años se ha creído que Dios es misógino o que la Biblia es un libro misógino O machista. o machista, ¿no? Y la famosa palabra ahora que se utiliza tanto, el patriarcado, que ha promovido el patriarcado. Y esta guerra entre patriarcado, matriarcado, pero creo que es todo lo contrario. Dios une al hombre y a la mujer y al unirlos les da la vida. La vida, y de ellos dos, de la unión de ellos dos, surge más vida. Desde esa perspectiva no puede uno sin el otro. Se necesitan mutuamente. Pero la separación y las divisiones que ha habido, lógicamente ha sido por causa de la gran caída de la humanidad en el pecado. Como yo siempre lo he dicho, la Biblia es bien sencilla. Se trata de un rey eterno, se trata de un reino eterno y se trata de una familia real eterna. Ese rey eterno es Dios, el reino eterno es a donde Dios quiere que vivamos y nosotros somos parte, hombres y mujeres de esa familia real eterna, pero ese reino se perdió por causa de la entrada del pecado y Jesucristo, el segundo Adán, lo restaura. La primera Eva, ¿verdad? Es parte de la caída, pero se profetiza que iba a haber una segunda Eva. La primera Eva le muerde la serpiente el tobillo y cae. Pero Sí. la segunda Eva, que es María, en su vientre llevaba un santo ser, se para encima de la serpiente diciendo, se acabó. Te Yo fuiste soy pero parte. recio, así como con el tema, ¿no? Te fuiste pero al punto a y al grano, teología. pues es que Sí. andamos con todo, ¿no? No, sí, está bien, porque creo que es bien importante comenzar con, pues sí, con eso. Hay esta mentira de que Dios es machista, siendo Dios como también, creo que como que rebajarlo a ser hombre, refiriéndome a varón, no a ser humano, ¿no? Pero realmente Dios no es un ser humano. Dios es Dios. Dios es Dios, totalmente. Y no es hombre, no es mujer, Dios es Dios. Entonces, partiendo de ahí, creo que es bien importante. Y tenemos, de hecho, un episodio donde también hablamos de el año pasado en estas fechas de desigualdad de género. Y pueden ir también a ver ese ¿De episodio. igualdad de género o desigualdad? Sí, creo que hablamos de igualdad. Igualdad, Sí, bueno, ajá. hablamos de la desigualdad y la igualdad La de diferencia género. entre igualdad y equidad, ¿no? Ajá, también hablamos un poco de eso. Y pueden también escuchar ese episodio. Hoy vamos a hablar un poquillo más del tema como del feminismo, ¿no? Que es algo de relevancia social a un nivel inclusive nacional. Creo que es un movimiento que ha tenido... Internacional también. Sí, internacional también, pero en los últimos años es una realidad que ha tomado mucha fuerza en México, ¿no? Como ya un poquito más hacia nosotros y es algo de lo que queremos hablar, ¿no? Porque creemos que como iglesia, como hijos de Dios, tenemos mucho que decir, aportar, abrazar, y creo que empezaste con el pie derecho, aunque es muy fuerte como
irnos tan atrás, ¿no? En algo que parece tan actual, es la manera correcta, porque todo inicia en que el ser humano está caído, está roto de su raíz a través del pecado. Y es bien chistoso porque también hablamos de esto en el episodio del año pasado donde tocamos estos temas, que en Génesis, cuando Dios empieza a decirles a Adán y a Eva cuáles eran las consecuencias de que ahora el pecado estaba en ellos, de que habían desobedecido, de que se rompió, porque más allá de que desobedecieron a Dios, la consecuencia mayor de eso era la ruptura que tuvieron en su relación con Dios, ¿no? Se rompió la inocencia, se rompió y empezó la vergüenza, que es de las primeras cosas que vemos que se creó, que es vergüenza, el justificar, ¿no? Es que la mujer que me diste, es que la serpiente, y empezar a apuntar a otro lugar en vez de voltear y tomar responsabilidad de nuestras acciones, que es algo que hasta el día de hoy persigue a la humanidad. Y creo que otra cosa que se abrieron sus ojos y comenzó como esta vergüenza de quiénes ellos eran. Y después dice que Dios los estaba buscando y que escucharon que Dios venía, pero que se escondieron de él. Y ahí vino podemos ver una consecuencia que hasta el día de hoy perdura en nosotros, porque dice que les dijo, ¿por qué te escondiste? Y le dijo, es que tuve miedo. O una consecuencia de la caída del ser humano, del pecado, es el miedo, la vergüenza, el justificarte, y es el miedo. Y después de eso dice que Dios los cubre de pieles, pero les da las consecuencias de sus actos. Y hay uno bien específico que a mí cuando entendí eso me voló la cabeza y me hizo entender muchas cosas de que hasta el día de hoy persisten, aunque Jesús vino y este mundo está redimido por Jesús, está redimido cuando hay una aceptación de esa redención, ¿no? Pero dice Dios a Eva, vas a desear a tu marido y él va a subyugarte. En una versión dice eso, es decir, como que él se va a poner por encima de ti. Sí, porque, ¿sabes? Mira, como eran seres complementarios totalmente. No, y al principio Adán era él solo. Sí. Y salió y salieron los dos de allí. Ajá, los dos salieron del primer ser. Tanto el hombre como la mujer salieron del primer ser. Sí, ajá. Eso es algo interesante. Y seres complementarios, se complementan uno al otro. Entonces lo que le falta al uno lo tiene el otro, para que se puedan complementar, ¿no? Y en ese sentido, el ser humano necesitaba el uno del otro. Entonces, el engañador siempre ha querido dividir. El engañador siempre ha querido poner rivalidad, poner a los padres contra los hijos, a los hijos contra los padres. Al hombre contra la mujer. Al hombre y contra la mujer, por supuesto. Sí. Por ejemplo, dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero también el apóstol Pablo acuñó otra palabra, honren el matrimonio. O sea, honrense unos a otros, el hombre y la mujer. Y también el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que era muy importante que él amara y fuera cuidado y que imitara la fe de su mamá, Eunice, y de su abuela, Loida. Lo habían criado, ¿verdad? La mamá y la abuela, y era un buen chico. Era mamá soltera y abuela soltera, ¿no? Abuela viuda. Era hijo de un hombre griego. Entonces, todo esto viene Jesús y lo restaura completamente, lo transforma. Hay un tema, un gran tema, que son los alcances de la soteriología, los alcances de lo soterio de Dios, que es la salvación, el estudio de la salvación. Y los alcances de la salvación entre hombre y mujer son grandiosos, son una restauración, una plenitud total. Porque por causa de la caída vino la división y el machismo del ser humano. Sí, o sea, el ser humano, por ser fuerte, por ser más al hombre. ¿mande? Al hombre, al género, al sexo masculino. El hombre estaba diseñado para ir a cazar,
para ir tras las bestias, para ir a corretear al mamut y a tomarlo. Y la mujer estaba diseñada aún su mismo cuerpo para tener a ese bebé, para proteger a ese bebé. Mira, hasta los animalitos nos enseñan y nos muestran, ¿no? Y hay muchos rasgos entre los animalitos, cómo se complementan uno al otro, cómo se cuidan uno al otro. La palabra hogar viene de la palabra hoguera, donde los seres humanos se han reunido alrededor del fuego por milenios y el más sabio o la más sabia les pregunta en la noche, ¿cómo les fue? ¿Cómo están? Y algunos dicen, no, pues yo me siento así. En aquel tiempo la gente no se sentía mucho, ¿verdad? Ahora estamos en la época del sentimiento, pero bueno. Sino era más bien, fíjate que cazamos esto, o recolectamos esto, o los pescadores o pescadoras decían nosotros no. Y todo el mundo hablaba de cómo le había ido en el día. Y ese hombre o mujer, sabio o sabia, decía, vamos a dormirnos, mañana vamos a reiniciar. Así empezó la humanidad. Pero el ser humano corrupto, espiritualmente hablando, con una raíz corrupta, se fue depravando. Hay un concepto en teología que es la depravación de la humanidad. Y ahora Jesús llega y restaura la humanidad, al punto que había 3 mujeres en la cruz de Jesús y un hombre. Y ese hombre era un Juan, un Johan. Y Johan también es gracia. Y esas 3 mujeres que estaban allí, ¿sabes que las 3 se llamaban María? Entonces, la restauración vino por una mujer que se llamó María, el santo ser que estaba en ella y ella parándose encima. Estoy hablando de la restauración de la visión de la mujer. Y me encanta también la idea de Jesús rodeado de muchas mujeres siempre. Sí, es que el machismo es una consecuencia del pecado. Totalmente. El machismo es una consecuencia de un ser humano caído, ¿no? En donde a veces me frustra que la iglesia lo vea como un problema tan abajo, como no es tan importante. O sea, ¿cómo nos vamos a enfocar en esto si hay gente muriendo de hambre, ¿no? Que a veces dice la sociedad como un no querer que el movimiento feminista tome fuerza porque hay problemas sociales más importantes que ese quizá. Pero si te vas al Génesis, es un problema crucial que surgió del pecado. O sea, en donde un género se impone sobre el otro. Y vemos la historia y de generación a generación, y tanto del occidente como el oriente, en donde eso se vio reflejado en cómo la mujer vivió subyugada por el machismo, al final por el ser humano caído, ¿no? Y creo que hablamos en el episodio anterior del año pasado acerca de cómo esto no solamente afecta a las mujeres, sino que afecta en sí a todos, porque el pecado nos hace daño a todos. Claro. Y el machismo le hace daño a los hombres. O sea, el machismo es un mal que aqueja a todos por igual. Más sin embargo, claramente la mujer es víctima de quizá algo mayor en cuestión de cuando hay abuso sexual o cuando hay un feminicidio, ¿no? Más el hombre que está cometiendo eso está sufriendo del mal que aqueja, que es el machismo, la depravación humana que le hace daño que nos hace daño a todos. Entonces creo que es sumamente importante el que estemos hablando de eso y que te vayas como por ese lado de cómo surge esto, pero también de cómo se soluciona a través de Jesús. O sea, cómo se le da un fin a través de Jesús. En ocasiones yo he escuchado como argumentos de que la Biblia solamente habla de los patriarcas, ¿no? Solo hace mención de fulano patriarca, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de José el soñador, de David,
y no hace mención como de la mujer o en dónde queda como la mujer. Y quizá ahí podríamos hablar en otro episodio acerca de cómo fue el contexto en el cual se escribió también la Biblia, porque aunque la Biblia toda es palabra de Dios, también tiene mucho que ver el contexto en el que se fue escrita, ¿estamos de acuerdo? Pero me encanta que aún a pesar del contexto social en el que vivía cada escritor que fue inspirado por Dios, podemos ver a Dios sacando a luz a través de lo que Él mismo hacía, cómo siempre levantó la vida de las mujeres. Como siempre lo hizo. Y me encanta justo eso que dices, porque desde el inicio hasta el inicio con Adán y Eva y en el reinicio con Jesús, podemos ver la participación especial de la mujer y cómo parte también mucho de ella y del poder que tiene la mujer para dar vida. Porque yo creo que tanto hombres como mujeres somos el reflejo del carácter de Dios, ¿no? Venimos con características de que reflejan el carácter de Dios, sea la fuerza o la capacidad de dar vida o de creatividad o de dirigir, que creo que puede estar en todos, pero reflejamos el carácter de Dios, ¿no? Y todos tenemos algo de eso en nosotros. Y creo que en donde el diablo mismo nos engañó es creer que unas cualidades eran mejores que otras o que se ponían por encima de otras. Es creer que había inferioridad en la mujer o debilidad en la mujer, cuando la mujer representa muchas cualidades del mismo carácter de Dios, al igual que el hombre. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ambos dos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Exacto, ambos, hombres y mujeres, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y es a través de Eva que le dice, después de que le comenta eso de que su marido la va a subyugar, es decir, cómo estaba dando luz a cómo el género masculino iba a oprimir y ver de manera inferior al femenino, de la caída. Como consecuencia de la caída. O que sea, Jesús hay que restauró Exacto. totalmente todo, reinició la vida misma, el concepto mismo de hombre y mujer. Así es. Le dio su lugar al hombre y le dio su lugar a la mujer. Ahora, Así es. Yo creo que el problema no es el machismo, el problema es el ismo. El feminismo, machismo, cristianismo, ¿sí? Socialismo, ecumenismo. Es el ismo el problema, es el ismo. Okay. Socialismo. Ismo quiere decir separación. Este es mi grupo, ese soy yo. Esta es mi isla. Y eso pasa hasta en el cristianismo. Sí, por eso se llama cristianismo. Jesús no vino a fundar la religión cristiana, el cristianismo. No. A ver, no te equivoques. Para empezar, Jesús era judío. Sí, Jesús era judío. Si una religión practicaba era el judaísmo, que no practicaba la religión, sino la tradición de sus padres. Pero bueno, es otro tema. No nos vamos a meter en ese. Jesús no vino a fundar el cristianismo. Jesús vino a ser discípulos y discípulas, seguidores de Él. Y a los seguidores de Él se les llama cristianos, ¿sí? No cristianistas, ¿sí me explico? Sí. Entonces, y necesitamos a los hombres, necesitamos a las mujeres, pero no en sus islas, en sus ismos, no en sus separaciones, sino en la unidad, en el respeto, en la cordialidad. Y Jesucristo lo mostró. Porque mira, Jesús siempre estaba rodeado de discípulas y discípulos, siempre. Siempre había mujeres. Defendió a la mujer adúltera que la traían una bola de machos bravos, picudos, groseros, machistas, religiosos, que la querían apedrear. Y Jesús se agacha a donde la querían apedrear y se inclina Jesús para no ver su desnudez y empieza a rayar en el piso. Y esto me encanta, la figura de Jesús estando abajo en el piso, avientan a la mujer al piso para apedrearla y Jesús ya estaba en el piso diciendo, si la van a apedrear a ella, también a mí me van a apedrear. Mi sangre, que no iba a morir de esa manera, por supuesto, mi sangre la va a rociar, la va a bañar, porque Jesús la perdonó. Y Jesús, los encuentros de Jesús con mujeres fueron muy
trascendentales para su Totalmente. época, para su momento, para la religión en que vivían. Un judío machista de la época de Jesús, hombre, le daba gracias a Dios por no ser perro, por no ser gentil y por no ser mujer. Así de mal vista era la mujer. Para empezar, las mujeres no podían entrar a las sinagogas. Las mujeres se quedaban en otro lugar. Y las sinagogas religiosas, porque para eso son los ismos, para hacer islas, decían, no, aquí puros hombres. Y Jesús rompió con eso y a todas las mujeres las traía cerca. Es más, alaba a María, la hermana de Marta, diciéndole, Marta, es que María ha escogido la mejor parte, estar aquí conmigo. Sí. Y con todos los hombres estaba allí siempre. Sí. Y María estaba cerca de Jesús, la Magdalena también. Entonces, por eso es que las mujeres fueron más leales discípulas de Jesús que los hombres. Los hombres salieron huyendo. Pedro y todos los demás. Y Juan, el discípulo amado, el más jovencito de todos, se quedó allí, Juan. Y mujeres. Y mujeres fueron las que lo encontraron también cuando fueron a... Las mujeres fueron las que vieron la resurrección, a Jesús resucitado en primera ocasión. Ahora, tú decías algo, ¿por qué los patriarcas hombres? Porque la Biblia, el Antiguo Pacto, no es un libro sobre sociología, es un libro sobre la restauración de la humanidad. Sí, así es. Es un libro de la historia de la restauración de la humanidad completa. Cómo el ser humano se corrompió por causa del pecado y cómo Jesucristo lo restauró y qué pasó durante todo ese proceso. Pero por supuesto que Abraham falló. Por supuesto que los patriarcas también eran pecadores. Sí, no, Oye, Abraham dijo que era su hermana 2 veces. Sí, es lo que iba a decir, que puedes ver la relevancia de Sara en el cuadro. O sea, puedes ver cómo aún la fuerza de Sara para imponer su voluntad por encima de la de Abraham y la de Dios y decir, acuéstate con Agar, ¿no? Y cometer como estorbar quizá en los planes que Dios tenía. O puedes ver simplemente a una María, la mamá de Jesús, cómo fue el medio por el cual vino la salvación al mundo. O sea, es una mentira del diablo pensar que la mujer no tiene lugar en la Biblia. Porque podemos ver tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, podemos ver la presencia de Dios y del Espíritu Santo en cada una de las mujeres que podemos leer de ellas. Hay una que me encanta, que está en Lucas, que es de 2 ancianos cuando Jesús viene de bebé al templo, y que es Ana. Que Ana dice que era una viuda que estaba esperando la venida del Mesías. Y es una anciana que carga a Jesús cuando él apenas es un bebé, ¿no? Y que empieza a profetizarle y habla con María. A mí me encanta la historia de María y de Elizabeth. Es de mis historias favoritas en la Biblia. La mamá de Juan Bautista. La mamá de Juan el Bautista, que son parientes, pero es mucho mayor Elizabeth que María. Y yo creo que es que a veces me molesta como que no podamos ver como iglesia, o sea, como iglesia, como la familia de Jesús y como líderes y personas que están dentro de la iglesia, que no resaltemos historias tan valiosas en donde podemos ver la restauración aún de la relación de la mujer y el hombre, pero también de mujer a mujer. Porque yo veo en la relación de Elizabeth y María una relación multigeneracional en donde estuvieron una con la otra y donde una no trató de opacar a la otra, sino que dice que cuando María llegó con Elizabeth, que Elizabeth le brincó su vientre, ¿no? Que es porque tenía a Juan el Bautista y que ella dijo, o sea, ¿cuál es mi privilegio, no? De que la mujer que trae en su vientre al Salvador venga a verme. Y luego dice que se quedó 3 meses con ella. Y la verdad es que yo me imagino que fueron 3 meses de hacerse compañía, donde pudo hacer un apoyo maternal para María. No me imagino la vida de María en ese momento, de ser juzgada. Vemos a María como una mujer a veces como tan... No. No, hombre, esa mujer era tan fuerte, resiliente, de carácter. Una muchacha
tremenda. Valerosa. O sea, no me la imagino yo cómo debió haber sido para poder decir que sí a una vida tan complicada en lo humano. Para poder decir que sí al que toda la vida todos crean que tu hijo fue fuera del matrimonio y que tu esposo es un quién sabe qué por haberte casado contigo después de que fuiste infiel antes del matrimonio. O sea, tantas cosas que tuvo que vivir en ese ambiente, y donde yo creo que su relación... Que la hayan juzgado. Que la hayan juzgado y estar huyendo. Porque María era una mujer que vivía con las maletas listas, ¿no? Vivía con las maletas listas de que José le decía, Dios me dijo que nos fuéramos a Egipto, vámonos. Dios me dijo que nos regresáramos. Dios le hablaba a José en sueños y a María le mandaba el ángel. Ah, qué fuerte. ¿No? Y le mandó a Gabriel, que es el ángel mensajero, y a José le hablaba en sueños. Curiosamente, otro José al cual Dios le habla en sueños, ¿no? Uh-huh. Así como José, el patriarca. Y podemos ver esa relación José. Hermosa entre José y María de trabajo en equipo. De trabajo en equipo por un bien mayor, que era la vida de Jesús, que era la misión de la vida de Jesús. Y yo creo que esa comunidad que crearon entre María y Elizabeth debería hablarnos mucho de la manera en que tendemos que ser entre mujeres, y esa relación de María y José nos tiene que hablar mucho de ese en equipo. Me encanta las cualidades con las que describe a José, porque oye, ¿cómo no podemos hablar del carácter de María y José y de su relación en cuestión de cómo tenemos que llevarnos entre nosotros? Si es la relación y el hogar en donde Dios decidió que creciera y que se desarrollara Jesús. Y me encanta que habla muy poco de José, pero que dice que era un hombre dice que era un hombre que estaba pensando en considerar el separarse de ella en secreto, que meditaba en eso. Para empezar, un hombre en su tiempo que meditaba una decisión debía haber sido como 1 en 1,000,000, ¿no? O sea, de no haber sido... No era abrupto, interperante, no, sino que pensaba y meditó en esto. Para mí eso es bien fuerte, o sea, ver ese carácter de José tan de temple, porque un carácter fuerte no es el que va y es abrupto, sino el que medita en sus decisiones. Y lo segundo es que obedecía a Dios. O sea, si Dios le decía a través de los sueños... haz esto, al siguiente día ya lo estaba llevando a cabo, ¿no? Al despertar. Y creo que podemos ver la restauración antes de que naciera Jesús, que restauró la relación y la vida de la mujer y levantó a cada mujer que estaba a su alrededor, pero lo podemos ver inclusive en sus papás, que ya eso existía, que ya estaba gestándose literalmente la restauración y la vida de la mujer. Pero estamos hablando ahorita de feminismo. Uh-huh. Y la verdad es que el feminismo... como movimiento, ¿verdad? Social, actual. Sí. Tiene su validez en el sentido de que es por el hartazgo de las mujeres, por tantas cosas que ha habido. Uh-huh. Digo, pues yo soy un gran defensor del tema de la mujer porque yo tengo 3 hijas, ¿verdad? Mimi, pues mi madre, todos tenemos muchas mujeres cercanas, al igual que Jesús. Pero fíjate que yo quiero hablar de 2 grupos de mujeres. El primer grupo de mujeres fueron unas parteras en el tiempo de Moisés, que el faraón dijo, yo quiero matar a todos los bebés. Satanismo totalmente. La primer matanza de bebés. Y hubo unas parteras egipcias, uh-huh, que no mataban a los bebés, los protegían, los cuidaban. Y Dios protegió a esas mujeres, bendijo a esas mujeres por proteger a los bebés, porque de allí iba a nacer un libertador llamado Moisés. El segundo gran grupo de mujeres fue las mujeres que defendieron a otro bebé llamado Jesús, porque Herodes empezó a matar a los bebés también, en otra época. Y hubo otras mujeres valientes que defendieron a bebés, en este caso a Juan el Bautista, que era un bebé no nacido, y a Jesús, que era un bebé no nacido también, porque las andaba buscando a todos para matarlos Herodes. Tan fue así que el padre le dice a José, el papá de Jesús, llévate al niño y a María, protégelos, llévatelos a Egipto, y luego vuelven de Egipto cuando ya Jesús está un poco más crecido y ya había muerto Herodes. Y esto es importante, las mujeres, los hombres estamos para proteger a los bebés.
incluyendo los que todavía no nacen. Estamos para eso. Estamos para alcanzar la bendición y la abundancia de Dios en el amor, en la protección, en la protección. Eso es muy, muy importante. Lo otro que para mí también es relevante en el tema de las mujeres es el hecho de saber que Jesús, y esto me lo dijo Jesús hace poco, mi mamá se llamaba María. Díganle por su nombre. Mi mamá no se llamaba Guadalupe. Mi mamá se llamaba María. Jesús amó como hijo profundamente a su mamá. Jesús dignificó a la mujer. Su mamá se quedó sola porque José murió. José ya era un hombre adulto. Murió, se quedó viuda María. Y Jesús protegió a su mamá hasta el último momento y le dijo a Juan, te encargo a mi mamá. A esta mujer que me cuidó, que me amó, que me protegió, te la encargo. Y a su mamá María, porque así se llamaba, le dijo, te encargo a Juan, a mi discípulo, así como me criaste a mí, así como me cuidaste a mí, mamá, te encargo a Juan. Y murió. Entonces, sus últimas palabras, sus últimos momentos con gente en este mundo, lo pasó con su mamá y con su discípulo jovencito de 20 años más o menos, amado. Ese es el nivel de amor que Jesús tiene por las mujeres, ¿verdad? Maternalmente, cuidadosamente. Así se llamaba su mami, María. Qué lindo. Y creo que a través de toda la Biblia podemos ver a ese Jesús, podemos ver a ese espíritu de Jesús que levantaba. Estaba leyendo en estos días acerca de hacia dónde va el movimiento feminista, o sea, cuál es como el fin, porque una cosa es lo que se busca globalmente y creo que otra cosa es lo que se busca internacionalmente. Creo que a un nivel internacional es de mucho valor el mencionar que el movimiento feminista, que al final el feminismo no es lo contrario al machismo. No, claro, o sea, feminismo es un movimiento social. Claro. El machismo. Muy válido, por cierto. Sí, sí, necesario. Gracias a Dios que eso surgió. Y decir que estamos en contra como iglesia sería como decir que estamos en contra del movimiento de abolición a la esclavitud en su tiempo, ¿no? Sería tan una locura. Y no dudo que haya existido. Estar en Washington, allí donde dijo Martin Luther King, I have a dream. ¿No? Sí, y no dudo que haya existido, que la iglesia se haya opuesto, quizá no toda la iglesia, pero a lo mejor... Martin Luther King era pastor. Sí, él era pastor, pero a lo mejor en otras corrientes teológicas o lo que quieras, que también eran cristianos. Claro. Quizá ahí se opusieron en su momento. Pero decir que como iglesia está mal y cerrarle la puerta al movimiento feminista, creo que es como decir, no, yo no estoy a favor de la abolición de la esclavitud, porque el feminismo es un movimiento social que a través de lo largo de los años, desde el siglo XIX para acá, ha buscado la igualdad de derechos y oportunidades del género masculino y femenino, y también abolir por completo el abuso sexual, el abuso verbal o en áreas de trabajo y de oportunidades, la violencia de género al final. Entonces, claro que estamos a favor de eso como iglesia, y claro que Dios está a favor de eso. Oye, y cuenta un poco, porque aquí en Dream Center las mujeres han participado de la marcha el día 8 de marzo. Y bueno, ya este sería el tercer año que se participa en la marcha. Ustedes han marchado. La primera vez que ustedes me dijeron que iban a ir a la marcha, yo lo dudé un poco y me quedé así, ¿verdad? Porque por todos los excesos que a veces ha habido en esas marchas, ¿sabes? Me tocó ver desmanes que se hizo, tal vez porque también la prensa nos vende, ¿no? Lo que es. Sí. Pero ustedes fueron y marcharon como mujeres, no celebrando, sino conmemorando el Día Internacional de la Mujer.
y con un buen mensaje hacia las mujeres, un mensaje de amor, de restauración, de solidaridad y esa palabrita, ¿no? La sororidad. Sí. Ay, y es que justo tú mencionaste ahorita algo bien importante, que el feminismo no es la causa de que la mujer se sobreponga sobre el hombre, sino es un movimiento social que viene a raíz del hartazgo de una situación provocada por la caída, que es lo que hablábamos hace un rato. Y creo que en movimientos así, en donde vienen de una raíz de hartazgo, nunca se han hecho las cosas tranquilas, la verdad. Ojalá no fuera así, pero en una revolución mexicana no se pidió por favor. Nada se pidió por favor. De hecho, no nos hubieran hecho caso pidiendo por favor. En el movimiento de abolición a la esclavitud no se fue a pedir por favor. Y qué triste, porque todo eso es consecuencias de la caída del ser humano, ¿no? Y cómo a través de las razas que han tratado de subyugar y de hacer sentir, y no hacer sentir, hacer que otras personas vivan inferiormente por ser simplemente de otro color de piel o simplemente de otra nacionalidad. Son cosas que hasta la fecha se viven y hay que mencionarlo. O sea, el racismo, el clasismo son consecuencias de la caída humana. Totalmente. Son consecuencias diabólicas de la caída humana. Y la lucha en el hartazgo ha sido igual una consecuencia de la caída humana. Entonces, la verdad, yo no me atrevería a juzgar que se manifieste así a un nivel internacional o nacional el movimiento feminista, porque ojalá eso nunca hubiera tenido que llegar allí. Ojalá nunca hubiera tenido que haber una revolución mexicana donde miles de personas murieron. Ojalá nunca hubiera tenido que presentarse una colonización de España a México, donde literal fue una masacre a nuestros antepasados que estaban aquí, que no tenían con qué defenderse de armas industriales que no teníamos, de tecnología que no teníamos. Ojalá nunca hubiera sido así, pero todo eso es consecuencia de la caída humana. Todo eso es consecuencia de la caída humana. Y creo que el que estemos allí como iglesia, el que estemos allí, no es más que cumplir con el mandato de Jesús de estar en cada lugar y de hacer brillar la luz. Dice que la luz no se pone abajo de la mesa, que se pone encima, que se pone arriba. Claro. Y eso es lo eso es a lo que fuimos llamados, ¿no? Totalmente. No solamente a hacer grandes reuniones, que gloria a Dios porque las tenemos. Fuimos llamados a hacer luz. Una sociedad. Así es. Totalmente. Y la luz se necesita en donde hay oscuridad. Y hay un área de nuestra nación tan oscura como lo es la injusticia social y la violencia de género. Ahí es en donde tiene que haber luz, y esa es la razón por la que nos estamos levantando. Se tiene que hacer leyes que traigan, ¿verdad?, esa equidad. Sí. Se tiene que hacer también justicia, porque Dios es un Dios justo. Así es. Y está en ese aspecto a mí me encanta y te veo muy comprometida con el movimiento. Te felicito. Y también es muy importante la reflexión hacia la iglesia, porque en el tiempo de la esclavitud, la iglesia del sur de los Estados Unidos, cristianos, tenían esclavos. Y ellos decían, es que así tiene que ser. Inclusive llegaron a decir, la iglesia del sur de los Estados Unidos, que las personas afroamericanas o afroafricanas, en aquel tiempo todavía no existía ese concepto, no tenían alma, imagínate, que eran como animalitos. Qué locura. Y eran adoradores de Dios. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios ha sido progresiva en la humanidad. Así es. Los seres humanos hemos ido conociendo a Dios y viviendo los valores de Dios cada vez más y más. Entonces, Jesús quiere mostrarnos su gracia, su amor, y quiere mostrar la justicia social
a través de acciones bien concretas. O sea, nosotros somos las manos de Jesús, Así es. ¿verdad? Nosotros somos las manos de Jesús para actuar. Nosotros somos los pies de Jesús para caminar, para andar. Jesús va a actuar a través de la iglesia también y a través de los hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer ante una situación social, verdad? En este caso, hoy las mujeres, pero también la Cualquier pobreza, otra, la sí. miseria, la violencia, la corrupción. Entonces, hay mucho que debemos actuar y hacer. No hacer nada también es hacer algo. Ah, ¿verdad? sí, sí. No sí, hacer sí. nada es ceder a que alguien más sí haga Como los algo. cristianos alemanes en la época de Hitler, Sí, que escuchaban y veían cómo iban los vagones del tren rumbo a los campos de concentración, mientras ellos estaban alabando a Dios y sabían a dónde iban, pero se quedaban callados, no hacían nada. Y algunos no sabían a dónde iban, otros ya sabían más o menos a dónde iban e iban gritando. Y había una iglesia que no escuchaba, que nada más cantaba y alababa a Dios. Entonces, claro que hay que cantar y alabar a Dios, pero por supuesto, pero también hay que actuar. Así que es. yo te felicito y felicito a todas las mujeres que se están involucrando en el movimiento para llevarle luz también al Sí. movimiento. Sí, y sobre todo simplemente poner nuestra participación, porque claro que yo no soy ni regidora, ni abogada, ni algo así, y Pues creo levántate y deberías de serlo, No, ¿verdad? o sea, a La lo que me refiero es que todas, es que sí, cada quien Sofía, tiene todas. su Aquí tenemos espacio. muchas Sofías. Cada quien tiene su Ajá, espacio, vaya, claro. y cada quien tiene que ¿Tú aportar sabes qué quiere decir Sofía? sabiduría. Sabiduría. Tenemos muchas Sofías aquí, ¿verdad? Y muchas Biancas y muchas Carolinas. Bianca también significa A levantarse, porque hay que hacer leyes, hay que mejorar, hay que sí. liderar. Exacto, pues a lo que me refería es que cada quien tiene, que aportar. Entonces, si yo no puedo estar allí en una Cámara de Diputados donde se tomen decisiones, sí voy a poner mi participación en llevarlo a la luz, en que la iglesia, que es mi familia y que es a lo que Dios me llamó a construir, pueda ver el problema que existe, pueda abrazar el dolor. Fuimos llamados a estar donde hay dolor para poder traer sanidad. Y si hay un área de nuestro país que está dolida, una gran parte es esto, es el dolor que hay de personas que pierden hijas, que pierden hermanas. Es un temor que yo he aprendido ahora de que tu hija, mi hermana Rebeca, no está en la ciudad. Hace poquito hubo un día que lo viví así como lo encarné mucho, porque hubo un feminicidio que se cometió en Guadalajara, y digo tristemente lo encarné porque deberíamos de ser un poco más empáticos, pero cuando vi que alguien de Guadalajara había sufrido un feminicidio y que era alguien así como la Rebe, estudiante, 19, 20 años, y que simplemente son cosas de que pudiera ser esta persona o la otra a la que se le comete esta maldad sobre de ella. Y yo recuerdo que ese día yo lloré tanto porque yo dije, esa pudo haber sido mi hermana, y la única diferencia son cuestiones de dónde estabas, con quién estabas y a qué hora. Y me acuerdo que le mandé mensaje y le dije que me preocupaba por ella todos los días y que oraba por ella todos los días y que Jesús estaba con ella en todo momento, pero que no tenía que tener miedo, y que estaba entendiendo que yo tampoco tenía que vivir con miedo. Pero qué doloroso que apenas así entendí, cuando lo ves un poquito más cercano, bueno, mi hermana está allí, está sola también, ¿me entiendes? O sea, como ser un poquito más empáticos con el dolor, con el hecho de que no solamente se cometen injusticias en nuestro país, no se hace justicia en casi ninguno de los casos. ¿Y qué estamos haciendo con eso como iglesia? Y creo que lo primero que tenemos que hacer es estar allí para abrazar a quien está dolido, estar allí para decir no somos ajenos, y mira, yo conozco a alguien que sana el corazón, alguien que es justicia, pero también gracia, que es paz, y que te va a poder acompañar en tu dolor y que nos va a ayudar a hacer una sociedad no solamente más empática, sino más como Jesús. Jesús está en todo lugar
y de seguro va a estar en la marcha. Sí, él ya estaba antes que ¿Verdad? nosotros, Ya ¿estás de acuerdo? estaba desde antes abrazando y trayendo paz, bendición y utilizando a la gente, ¿no? Y sí, y quiero terminar con este versículo porque estaba leyendo acerca de qué quiere el feminismo en el futuro, ¿no? O sea, cómo se ve eso en 30 años. Y decía una escritora que el feminismo se ve como ya ni siquiera recordar los estragos del machismo y que simplemente haya personas y que podamos ver a todos como personas valiosos sin tener que voltear atrás y simplemente saber que todos tienen el mismo valor. O sea, era como parafraseando su idea, ¿no? Y yo dije, la Biblia dijo eso primero, ¿no? La Biblia escribió eso primero, dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Real, Claro. esto se escribió mucho antes de que fuera siquiera una idea que hubiera un movimiento feminista o una abolición a la esclavitud o que se pusiera el racismo, clasismo, porque no hay judío ni griego, no hay racismo, ¿estás de acuerdo? Porque ahí está hablando de razas. Está hablando de razas, no hay hombre ni mujer, es decir, que no hay una imposición de que un género sea mejor que el otro. Y dice no hay esclavo ni libre, es decir, que ya no hay clases sociales. Todos somos uno solo. En Cristo Jesús. En Cristo, eso es importantísimo. Él es Cristo. Y ha habido un gran avance, creo, ¿verdad? Porque ya hay mujeres que ganan mucho más dinero que muchos hombres. Ha habido un gran avance. Facturan, diría Shakira. Mande. Ya facturamos. Ya facturan y viven. Ha habido un gran avance porque las mujeres ocupan lugares en los gobiernos. Cuando inició el movimiento, pues, ni siquiera votaban, no nada más votan, sino que ahora ya hay, ¿verdad? Sí, y claro, entonces hay que ver cuál es el verdadero sentido de la lucha para que no sea una lucha ¿me explico? Sí, claro. Entonces, porque sí ha habido grandes avances en la equidad. Es un gran avance. Es gracias a lo que mujeres hicieron. Hay pastoras, hay pastores. Sí, y creo que hay mucho que mejorar socialmente y también en la iglesia, ¿no? En la iglesia, gracias a Dios, y la verdad es que ahí debo darte muchas gracias a ti por crear una comunidad de fe como lo es Dream Center, en donde verdaderamente el piso es parejo. Claro. Qué locura, pero no en todas las iglesias lo es. Y el piso es parejo para todos. Y así debe ser. Y así debe de ser. O sea, aquí se le da lugar a quien está dispuesto. Sí. Y eso puede ser hombres y mujeres. Claro. Y eso lo podemos ver. El que se ha preparado y... yo concluyo con esto, esta es mi reflexión. Jesús ama a la iglesia. Así es. La iglesia es en el sentido femenino. Sí, ajá. Jesús la protege, Jesús la cuida, Jesús la guarda, Jesús murió por ella, Jesús se va a casar con la iglesia, Jesús va a vivir eternamente con la iglesia. Desde allí Jesús le dice a la mujer, mira, yo amo a la mujer. Sí. Jesús está en pro de eso. Y me encanta porque muchas de las analogías de la Biblia son como un cortocircuito para el machismo, como el que hombres y mujeres somos la iglesia y la novia de Jesús. Eso no, si abrazas esa verdad y la disfrutas como hombre, tienes que estar libre de machismo, la verdad, para verte como la novia de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Tienes que estar libre de machismo para verte como la niña de sus ojos. Decía el pastor Victor Richards, ni macho ni ratón, sino verdadero varón. Porque, sí, un verdadero hombre. Sí, también esa situación de a veces que el hombre pierde su varonilidad. Claro, ¿verdad? Eso también. Entonces tiene que tener su lugar cada cosa. Así es. Bueno, totalmente. Pues yo creo que fue un buen capítulo del podcast. A mí me encantaría hablar pronto acerca del abuso sexual. El abuso sexual es un gran tema y traemos varios temas ahí entre ojos, ¿no? Y también que nos puedan sugerir de qué temas quisieran que habláramos sobre temas sociales. Este es un tema muy escabroso, pero nos animamos a hablarlo. y
¿por qué no? Hablamos de otros temas, ¿verdad? Sí. Que pudiéramos hablar a la luz de la palabra del Señor, con amor y con gracia. Amén, sí. Lo podemos hacer, Sí, ¿verdad? no, Porque la Biblia habla de todo. Sí, la Biblia habla de todo. Y gracias, te digo, ahorita que me dijiste, gracias por comprometerte con eso. Gracias a ti también por ser alguien que levanta la vida de las mujeres. Lo he dicho en varias ocasiones que la crianza que mi mamá y tú me dieron no fue de haz esto porque eres mujer. O sea, fue de haz esto porque queremos ser como Jesús, porque Jesús te ama, porque yo te amo, porque puedes soñar en grande, simplemente porque Dios está contigo. O sea, realmente es conforme al versículo de Gálatas, ¿no? Porque Jesús está contigo, puedes hacer esto. O sea, nunca fue una imposición por un género, la verdad. Y yo creo que eso, el tener 3 hijas, a ti te ayudó mucho como al crear una comunidad y una casa también libre de eso, o sea, libre de... Sí, estamos volviendo atrás Sí, del yo tema. sé. Pero, Solamente ¿sabes? te A mí quería me agradecer. molestaba tanto que me dijeran hombres y mujeres. Y no estás esperando el varoncito y no te quedaste con ganas de un varoncito. Se me hacía lo más idiota, lo más estúpido que puede haber. Así te lo digo. Sí, ¿Por qué? está Porque bien yo chapa. decía, estoy tan agradecido con Dios con tener 3 hijas, ¿verdad? Y ahora estoy teniendo 3 hijos, ¿no? Los maridos de ustedes, entonces estoy contento, yo estoy feliz porque Dios ama a hombres y a mujeres por igual, Sí. a todos, ¿no? Así es. Bueno, pues luego seguimos con otro capítulo. Oye, gracias al Dream House. Gracias, Dream House. a la Gracias. casa Cada vez productora. son más gente del Dream House y yo estoy muy, muy contento por todo esto. Y todo este material, compártalo con alguien más. Alguien le puede servir, alguien puede llegar el mensaje. Y pues los esperamos acá en casa en Dream Center. Estamos en Hermosillo, Sonora, México, la capital del noroeste de México. Y hasta donde nos estás viendo, mándanos un saludo, déjanos allí tu comentario y sigamos edificándonos mutuamente. Muchas gracias. Nos vemos. Si nos ves en YouTube, te invitamos a que le des suscribir, que le des like, que comentes. Si nos escuchas en Spotify o en Apple Podcast, danos ahí una valoración y compártelo con alguien más. Esperemos que te haya gustado tanto como a nosotros este tiempo. Te amamos, te abrazamos y esperamos que puedas, si eres mujer, disfrutar de ese regalo y que también disfrutes de la presencia de las mujeres a tu alrededor, si eres hombre, ¿verdad? Nos vemos. Bye.